Muy buenas tardes, una vez más, un gusto saludarles y qué bueno que están al pendiente cada día en punto de las 7 de la tarde para recibir el consejo práctico de parte de Dios. Hoy voy a compartir con ustedes un tema que le titulé Pasando al otro lado. Y pongamos atención para que podamos comprender cuál es el fin, el propósito del por qué escogimos este título, pasando al otro lado o pásate al otro lado. Cuando no comprendemos un lenguaje, un idioma o un procedimiento para realizar cualquier cosa, jamás podemos imaginar o podremos imaginar los beneficios que eso representa. De repente no se habla inglés, no se habla francés, o no se sabe hacer tortillas de harina, o realizar cualquier procedimiento para preparar algún platillo, cocinar algo, o también no se sabe manejar, por ejemplo, un automóvil de transmisión manual o estándar, como le dicen. Cuando no se sabe, pues, cualquiera, en el caso que sea, en el área que sea, cuando no se sabe, cuando se desconoce, precisamente no se puede evaluar el beneficio que representa ello, el conocerlo, o, por otro lado, la desventaja que también representa el desconocer ciertos temas o ciertas áreas. Cuando no se conoce, se va a tener alguna perspectiva, pues es muy difícil, no creo que lo pueda aprender, es que se me dificulta esa área, hacer procedimientos, o mi mente, ¿verdad? Es una mente pues que no retiene mucha información y son opiniones así, ¿no? Es muy difícil, no lo puedo hacer, o eso no es para mí, etcétera, etcétera. Pero cuando se conoce el idioma, cuando se conoce el procedimiento, la receta, o ya se aprende a manejar estándar o transmisión manual en un automóvil, pues se puede ya hasta motivar a otra persona. Inténtalo, es fácil, yo también batallé, pero hoy lo puedo hacer. Y ya cuando se domina esa área, pues se está en condiciones de evaluar, o sí, de evaluar que hay una ventaja sobre los demás, sobre los que no lo saben hacer. Y esto es una realidad. Entre más conocimiento se tenga de una o varias áreas de la vida y se comprendan muchas cosas, esto seguramente no se equipará con el criterio más amplio, ya que se va a tener una perspectiva más completa o correcta acerca de algo. Y eso precisamente, como le digo, nos pone en situación de ventaja para bien en relación en esa área, o hasta cierto punto, ¿verdad? Nos pone en ventaja en esa área con aquellos que son conformistas o prefieren mantenerse al margen, o sea, hacerse un lado en cualquier tema. Esa es la realidad. Mire, le comparto esta cita bíblica para conocer un poquito más acerca de la fe, acerca de la fe. Job 22:21 dice lo siguiente: vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley, su palabra, la ley de su boca, y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Aquí podemos ver en un par de veces, un par de veces o tres veces, la palabra vuélvete o vuelve, o si te volvieres, ¿sí? Esa palabra implica el pasarse de ir hacia una dirección, cambiar a otra dirección. Eso es lo que está diciendo, pero algo que termina diciendo ahí es: alejarás de tu tienda la aflicción. Job 22:21 también, más ahí adelantito también, dice lo siguiente: sométete a Dios,
ponte en paz con Él, en la otra versión, traducción lenguaje actual, sométete a Dios, ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. Acepta la enseñanza que emana de la boca de Dios. Grábate sus palabras en el corazón. Otra vez, si te vuelves al Todopoderoso y alejas de tu casa la maldad, serás del todo restaurado. Si tu oro refinado lo arrojas por el suelo entre rocas y cañadas, tendrás por oro al Todopoderoso y será Él para ti como plata refinada. En el Todopoderoso entonces te deleitarás, ante Dios levantarás tu rostro, cuando ores, Él te escuchará y tú le cumplirás tus votos. Tendrás éxito en todo lo que emprendas y en tus caminos brillará la luz. Esto es lo que dice Dios en su palabra. Pero las respuestas más comunes cuando de repente se escuchan estos consejos de parte de Dios y que quedaron por escrito, las respuestas, como le digo, más comunes son: no, es que yo estoy bien. Puedo dormir tranquilo, tengo lo que quiero, no necesito hacerme de ninguna religión, yo creo en Dios a mi modo, yo creo en Dios, sí, de la forma que yo lo percibo. En relación con la cita mencionada, pues, ¿cómo me voy a sujetar a Dios si no le conozco? ¿Cómo que tire el oro al suelo entre rocas y cañadas? No lo entiendo. He tratado siempre de leer la Biblia, pero no comprendo absolutamente nada. Y muchas otras respuestas así. Esto es, prefieren mejor mantenerse al margen, hacerse un lado y dejar el conocimiento de Dios, pues para otras personas, pero no es para mí. Sin embargo, se tienen muchas dudas, se tienen muchas preguntas y mucha gente hasta tiene muchos cuestionamientos para Dios. Y efectivamente, no se comprenderá ni poco ni nada de Dios si se sigue hacia la misma dirección o del mismo lado. ¿De cuál lado? Alejado de Dios, alejado de Dios. Mejor, como le menciono en el título, pásate al otro lado. Pásate al otro lado. ¿A qué otro lado? Al lado de Dios, sí, pero porque fíjese bien lo que le voy a mencionar. No puedo decir yo que estoy del lado de Dios, porque mucha gente dice: no, yo sí creo en Dios. Yo no puedo decir que estoy del lado de Dios si no le conozco, si no sé cuál es su voluntad para mi vida, si no sé cuál es su plan perfecto. ¿Cómo voy a decir que conozco de Dios o creo en Dios? Mire, el Señor Jesucristo dijo en Mateo 12:30, el que no está conmigo, el que no está de este lado, contra mí es, o sea, está del otro lado. Y el que no junta conmigo, desparrama. Esto es, insisto, mientras se viva alejado, apartado, esto es, mientras vivamos en otra dirección diferente a lo que ha determinado Dios, pues no vamos a comprender muchas cosas. El decir Dios no existe es estar del otro lado. El decir es que lo de Dios ya no aplica en este siglo XXI es estar de aquel lado. Y se seguirá viviendo en el desconocimiento, precisamente alejado de Dios, con todas y cada una de las ventajas que representan precisamente no dominar el tema. Y en esa analogía que pusimos, ¿no? La desventaja de no conocer el idioma, la desventaja de no conocer el procedimiento, la desventaja de repente tener la urgencia o la necesidad de manejar un carro estándar o de transmisión manual y no poder hacerlo. Se está en una desventaja. Pero más está en desventaja cuando se vive en el desconocimiento del Creador. De aquel lado. Del lado donde no está Cristo. Mire, no solamente se desconoce una sola cosa cuando no se está del lado de Dios, cuando se está al otro lado, sino miles de cosas se desconocen. Y al desconocer de miles de cosas acerca de lo que Dios desea, pues se está en una gran desventaja en relación a aquellos que estamos de este lado, que conocemos de la palabra de Dios.
Explico, fíjese, una desventaja. Una desventaja. Las personas que están de aquel lado dicen que viven plenos, dicen que viven felices, dicen que disfrutan la vida siempre y cuando todo vaya bien. Pero ante las adversidades, ante la tragedia, se les va todo, hasta la felicidad. Les roba la paz. Cuando todo va mal, se acaba la fe. Bueno, su fe, que no es la fe en Dios. Sin embargo, para el que vive de este lado, del lado de Dios, sabe y sabemos que la felicidad no depende de las circunstancias. La felicidad depende de lo que hay en el corazón, de la abundancia que hay en el corazón. Pero, insisto, esto no se podrá comprender a profundidad, ni mucho menos experimentar, si se vive de aquel lado, si se vive alejado de Dios. Por eso le digo, pásate para este lado, del lado de Dios, en donde, como por ejemplo, en Habacuc 3:17, hablando de la plenitud, hablando de la alegría, hablando de estar siempre en ese gozo, ¿verdad? En esa plenitud. Bueno, ya mencioné plenitud. Habacuc 3:17 dice lo siguiente: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, fíjese lo que es, esa no es mi felicidad, dice en el profeta Habacuc. Dice, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. No sé si usted ha visto esos reportajes, esos documentales de las ciervas que trepan las montañas y prácticamente están en una pared vertical y ahí están las ciervas, esa clase de ciervas que están seguras ahí. ¿Por qué? Porque ahí reciben todos los cuidados o ahí están más seguras. Es muy difícil que algún depredador suba por donde ellas pueden subir. Y haciendo esa analogía, la felicidad de Dios, la seguridad de Dios no depende de las circunstancias. Es una condición del corazón en la cual siempre se vive. Y no se requiere, fíjese, no se requiere manifestar esa felicidad a carcajadas, ¿sí? O estar bajo los influjos del alcohol, que es una de las primeras drogas autorizadas desde hace mucho tiempo. Todo eso, mire, es momentáneo, es efímero, es pasajero, superficial, y solo es apariencia. Y aquí le voy a citar un verso. Por ejemplo, una vez entré a un mercado y tenían la música hacia el fondo, y había una canción que decía lo siguiente. Dice, y después de 4 tequilas, así dice, después de 4 tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa. O sea, espero que eso sí lo pueda interpretar. O sea, la misma condición paupérrima, por decirlo así. Nada más se olvida, pero ahí está. Entonces, cualquier circunstancia superficial solamente aminora o ceda de las dificultades, pero realmente no hay alegría en el corazón. Para comprender la profundidad de las verdades de Dios y de todo lo que muestra en su palabra, hay que estar de este lado. Hay que estar del lado de la fe. Hay que estar del lado de Cristo. Hay que estar del lado de Dios y todo lo que es Él. Dios desea que nos pasemos de este lado. Dios desea que permanezcamos de este lado, estimado oyente. El lado de donde se vive en la transparencia, en la honestidad, como naturaleza, ¿sí? En el amor como naturaleza. Porque hay millones de personas que dicen que son honestas hasta que tienen la oportunidad de dejar de ser honestas. Hay millones de personas que dicen que son fieles a su cónyuge hasta que tienen la oportunidad de serles infieles. Esa es la realidad. Volvemos otra vez al principio, ¿verdad? Vuélvase de este lado. Pásese de este lado.
en donde, fíjese bien, aún como seres humanos podemos tener muchas deficiencias, pero la lealtad, la honestidad, la fidelidad, el amor de Dios es lo primero y no se va a violentar, no se va a olvidarse de repente ante alguna circunstancia. De este lado, pues, hay paz verdadera en Dios. De este lado se vive en el amor de Dios. De este lado se experimenta la plenitud, el perdón, la restauración, la libertad que solamente en Jesucristo se puede hacer realidad. Eso es lo que Dios dice. Hechos 3:19 dice lo siguiente: arrepentidos y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esa es la única forma en donde vamos a recibir de la abundantes riquezas de Dios, las riquezas espirituales de Dios, si estamos de este lado. Si estamos de este lado. Ezequiel 18:30 dice lo siguiente: por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. La ruina no vendrá a ustedes, pues. Echen de vosotros todas sus transgresiones con que han pecado, y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Dice, y luego dice, ¿por qué van a morir, casa de Israel? ¿Por qué andan derrotados? ¿Por qué van a ser derrotados? Dice, porque no quiero, dice Dios su palabra, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Conviértanse pues y vivirán. Si estamos de este lado, la vida de Dios es diferente que si se vive alejado de Dios. Pero la pregunta sigue siendo la misma de muchos que no comprenden estas frases. ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿De qué me tengo que convertir? ¿Cuáles transgresiones? ¿Cuál iniquidad? ¿Cómo que un corazón nuevo? Mire, insisto, para poderlo comprender hay que estar de este lado y conocer la historia completa de la humanidad, conocer cuál es la situación actual en la cual se vive en este mundo y conocer también qué es lo que Dios ha dispuesto para un futuro. Muchos personajes que menciona Dios en su palabra precisamente ignoraban, tenían confusiones y desconocimiento, pero ¿sabe qué? No comprendieron las cosas de Dios, lo que Dios les estaba ministrando o hablando hasta que no estuvieron de este lado. Respondió Job a Jehová en Job 42:1: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hoy lo conozco, porque antes no lo conocía. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, Dios, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco, dijo Job, y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Se fijan lo que dice? Hablaba lo que no entendía. ¿Por qué? Porque vivía de aquel lado, no en la plenitud a la que Dios quería establecerle. Menciona que se arrepiente en polvo y ceniza, y ese polvo y ceniza no es para que se aplique una vez al año y el miércoles, no, sino es algo espiritual del corazón, y viene Dios a nuestra vida, nos hace el milagro de estar de este lado, cambia nuestra naturaleza, hay un arrepentimiento en polvo y ceniza, y entonces se comprende la nueva vida en Cristo Jesús, que solamente se van a comprender, le digo, pasándose de este lado. El Señor Jesucristo fue crucificado por todos aquellos que estaban de aquel lado. Y hoy muchos le siguen crucificando, deseando vivir voluntariamente, seguir viviendo voluntariamente apartados de Dios, deseando vivir de aquel lado, sin el conocimiento de la voluntad de Dios y toda la desventaja que representa el desconocer de Él. El Señor Jesucristo, como le digo, lo mencionó estando en la condición de cruz. En Lucas 23:34, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quienes crucificaron, insisto, al Señor Jesucristo son los que estaban de aquel lado. Y los de este lado sufrieron junto con Él. Pero entendieron el propósito.
Y hoy en día muchos siguen sin saber. Jesucristo no está crucificado. Siguen sin saber el riesgo que se corre viviendo fuera de la voluntad de Dios. Hay un riesgo y es urgente que se pasen del otro lado. Siguen sin saber la historia completa de la humanidad. Siguen sin saber que es necesaria una verdadera conversión al Señor. Y listo. Eso es lo que requiere el ser humano, pasarse de aquel lado a este lado, al lado de Dios, al lado de la fe, al lado de Cristo. Y entonces, cuando se esté de este lado, se empezará a comprender muchas cosas, principalmente las trascendentales, las eternas, las que Dios ha dispuesto para todo ser humano. No hay nada más importante para un ser humano que conocer cuál es la voluntad perfecta de aquel que lo creó. No hay nada más importante que disipar las dudas que seguramente millones de personas viven actualmente en ellas, pero también no se interesan en conocerlas. Deciden voluntariamente permanecer de aquel lado. Pero también debo de enfatizar y de aclarar, hay millones de personas en el mundo que han comprendido muchas cosas acerca de su Creador y de todo lo que Él estableció y que seguramente, al igual que Job y muchos otros personajes, comprendieron hasta que se pasaron de aquel lado a este lado, al lado de Dios. Qué importante estar del lado de Dios para tener la certeza de que lo que se está viviendo día a día es lo que Dios ha establecido. Qué tristeza tener una religión, decir que creo a mi modo en Dios y permanecer de aquel lado. Consejo práctico de hoy. Pásese de este lado. Pásese del lado de la fe. Conozca de su Creador. Conozca de la verdad que Dios dispuso para su creación. Pásese del lado de Dios. Ese es el consejo de hoy. No pierda más tiempo. Oremos a nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias, Rey, porque hoy que conocemos tu voluntad, nos has revelado de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad, de tu paciencia y de muchas cosas que es necesario que el ser humano conozca, Padre, pero que solamente serán reveladas hasta que estén de este lado. Mi Dios, las personas no conocen que siendo esclavo tuyo verdaderamente se vive en la verdadera libertad. Esa libertad que nos conviene, esa libertad de no depender de cosas que pueden traer consecuencias a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Rey bendito, que empieces a remover en esos corazones, Padre, que sigan de aquel lado, para que se interesen por conocerte, buscar de tu voluntad, y entonces cuando estén de este lado, reciban de tu bendición, reciban de tu revelación para sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Rey bendito. Amén. Dios les bendiga y no espere más, pásese de este lado, del lado de Cristo.